Éxodos capítulo 14, versículo 15. Amén. Marcha significa avanzar. Dígale al que está a su lado, marcha significa avanzar. ¿Ok? Quiero hablarte de un contexto que se me olvidó traerlo, pero yo quería traer algo para mostrarle a cada uno de ustedes. ¿Cuántos conocen el motor de arranque? ¿Usted sabe qué es un motor de arranque? Amén. La hermana Elizabeth, amén. Es un motor de arranque, dice el César, amén. Un motor de arranque es aquel que se le pone a un motor, amén, para un carro, ya sea cualquier tipo de motor. Ese motor de arranque es el sistema que hace prender un motor, ¿verdad? Entonces usted da el llavazo y ese llavazo manda la señal al motor de arranque y el motor de arranque le manda la señal a las bujías y las bujías empiezan a pegar, a chispear y es cuando entonces me llamaba mucho la atención porque en aquellos tiempos cuando se inventó los carros que no tenían motor de arranque, que no era tan ¿cómo se dice? Tan sofisticado hacer eso para que un motor arrancara. Yo no sé si usted ha mirado en las noticias o en el internet que antes uno era el mismo motor de arranque. Amén. Usted se iba a la parte de enfrente y el carro tenía una palanca y usted le hacía, bueno, no le hacía a usted, no, los de antes. Le hacía, y el carrito, y el carrito empezaba a andar, ¿verdad? Entonces, en nosotros mismos, bueno, ellos mismos, los de ese tiempo, era el mismo motor de arranque, ¿no? Entonces, fue evolucionando la ciencia y se fue mirando más tecnología y empezaron a mirar que eso se podía hacer diferente y entonces a un motor le pusieron lo que se llama marcha, ¿ok? Sí sabe qué es la marcha, el motor de arranque, ¿no? Entonces, a mí se me hizo algo bien para explicarle a usted cómo es que funciona una marcha. Amén. Una marcha funciona cuando se le da el llavazo. O sea, cuando usted agarra la llave, la mete al carro, la marcha funciona. Pero esa marcha, antes de descomponerse, le digo porque a mí me pasó, amén. Yo duré como 4 horas metido abajo de mi troca, cambiándole la marcha a mi troca, amén. Y estaba en un lugar muy dificultoso y solamente tenía 2 tornillos. ¿Sí, verdad? El Lolo sabe de qué estoy hablando. Entonces, los que son mecánicos saben de qué estoy hablando y a los que le han cambiado una marcha a su carro saben. Es una marcha que se mete en un hoyo, entonces tiene unos engranes, ¿verdad? Pero esa marcha del carro, antes de descomponerse, esa marcha te está avisando que ya anda en las últimas, ¿verdad? Entonces, ¿qué era lo que hacía yo? Yo pasé ciertas penalidades, o sea, momentos de pena con mis trabajadores o en los restaurantes porque yo le daba la llave y no prendía. Entonces yo me tenía que bajar y buscar la marcha y con unas pinzas pegarle a la marcha para que la marcha prendiera, ¿ok? Entonces a veces la golpeaba y nomás hacía así y de repente la marcha daba su función. Me empecé a dar cuenta que la marcha ya estaba en su final cuando iba y entraba un humito hacia quemado para adentro. Entonces ya yendo a un trabajo, me dice mi ayudante, me dice, yo pienso que la marcha hasta aquí va a llegar, me dijo. Le dije, ¿sabe qué? Le digo, eso dices tú, pero yo por fe digo que no, ¿ok? Bueno, pues ahí vamos. Llegamos al trabajo, parqué la troca y todo, y como que aquel muchacho me estaba diciendo el futuro de lo que venía. Entonces, la troca la metí de frente, dije yo, pues si me doy reversa y todo. Entonces la metí de enfrente a un garage y la traila la tenía pegada, o sea, ya no había salida, ¿sí me entiende?
para darle reversa a la troca cuando si se me descomponía ya no había cómo sacar la troca. Entonces, ¿qué pasa? Me meto al garage y estaba la trailer atrás. Y cuando le dijimos, vámonos, y ya vámonos, y todos nos subimos, y no dio. Y me dice aquel, vamos a pegarle. Le estuvimos pegando y pegando y pegando y pegando a la marcha y ya no funcionó. ¿Sabe por qué? Porque la marcha se cansó de tanto golpe. La marcha ya como que dijo, pues ¿sabes qué? Hasta aquí llegué. Ya aunque me golpees, aunque me hagas lo que me hagas, hasta aquí llegó mi carrera, ¿ok? Y yo estaba pensando en esto porque fue contraproducente cuando la marcha ya me estuvo avisando a mí como por unos 10 días que ya la necesitaba cambiarla. Hubo gente que me decía, cámbiale la marcha, suena muy feo, te va a descomponer el engrane y esto y aquello. Pero yo me sentía seguro, ¿sabe por qué? Porque con los golpecitos prendía. Pero se llegó el momento en que la marcha ni con golpes prendió. Y aquí es donde Dios me muestra a mí en lo personal, amén, que cuántas veces en nuestras vidas no golpeamos nuestro corazón. Cuántas veces en nuestras vidas no hemos golpeado nuestra vida espiritual, amén, queriendo arrancar con nuestras fuerzas, queriendo hacer todo con nuestras fuerzas, luchando con nuestras fuerzas. Y Dios cada momento nos está diciendo, no es con tus fuerzas. David lo dijo, ellos confían en sus caballos, ellos confían en sus fuerzas, ellos confían en sus armas, mas nosotros confiamos en Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces llega un momento en que tu corazón, por tanta resistencia que estás poniendo al plan de Dios o al propósito de Dios sobre tu vida, llega un momento en que tu corazón dice, ¿sabes qué? Hasta aquí llegué. Llega un momento en que tu sabiduría dice, es que no es por tu sabiduría. Llega un momento en que tus fuerzas se agotan y llega ese momento donde muchos tiramos la toalla. Porque no le damos la autoridad, o sea, no queremos cambiar ese corazón, no queremos cambiar esa mentalidad, no queremos cambiar ese instinto dentro de nuestras vidas, amén. Y lo golpeamos y corazón, aguanta, y corazón aguanta. Cuando el corazón pide lo contrario, el corazón pide un cambio, amén. El corazón está pidiendo algo diferente dentro de él. Pero nosotros lo seguimos golpeando, seguimos queriendo hacer las cosas a nuestras maneras y el corazón dice, no se trata de eso, no se trata de eso, no se trata de que me estés golpeando, de que estés luchando con tus fuerzas, no, se trata de Dios, se trata de su Espíritu Santo, se trata de su presencia. ¿Quién me dice a mí, aleluya, que con sus fuerzas ha llegado a conquistar a Dios? No. Las personas que conquistaron a Dios, ¿sabe cómo lo conquistaron? En medio de sus debilidades. Hubo una mujer que no tenía ni fuerzas, pero dijo, con que llegue a donde está Jesús. Hubo un hombre que no fue muy reconocido en la palabra del Señor, se llama Bartimeo. Pocos predican de él, pero fue un hombre que conquistó a Jesús. ¿Por qué? Porque su deseo era de que Jesús sanara su vista. Amén. O sea, con tus fuerzas no vas a poder llegar a ningún lugar, con tus fuerzas no vas a poder conquistar. Es con su Espíritu Santo, es con su presencia. Moisés lo pudo experimentar. Moisés le dijo, tú me estás diciendo a mí que vaya, pero sin tu presencia yo no voy. ¿Por qué? Porque es la presencia de Dios la que nos va a hacer marchar en este camino. Es su presencia la que nos va a llevar a la conquista. Es su presencia la que va a hacer, aleluya, que los gigantes caigan. Es su presencia que nos va a llevar de victoria en victoria, de gloria en gloria. Amén. Alguien que quiso luchar con sus fuerzas y no lo pudo fue Saúl. Amén.
Y cuando llegó David le dijo, ¿sabes qué? En el nombre de Jehová de los ejércitos, ese hombre, aleluya, va a ser derribado, dijo, su cabeza se la voy a dar de comer a las aves del cielo. ¿Por qué? Porque David no se apoyaba en sus fuerzas. ¿Qué tantas fuerzas podía tener un joven para tumbar un gigante? Pero sus fuerzas no dependían de él. ¿Sabes qué? Él dependía de las fuerzas de Dios. Él dependía de la presencia de Dios.